Hola a todos, este es el último podcast Proyecto PAMEC 2021. Hoy en el Manual de Supervivencia del Ingresante queremos conversar un poco con ustedes o contarles sobre la escritura. La escritura como actividad filosófica tiene un montón de aristas y modos específicos de desarrollarse de acuerdo al contexto. En la licenciatura de Filo, la escritura es una de las grandes actividades que practicamos, ya que su carácter está orientado a la investigación y esto nos exige poder escribir artículos, ensayos y proyectos. En seminario metodológico, por ejemplo, practicamos la escritura en el contexto de tener que realizar un proyecto, formato que se encuentra cuando queremos presentarnos a una beca de investigación o cuando nos encontramos para realizar la tesis o trabajo final de licenciatura. Aquí no vamos a abordar este tipo de escritura, no solo porque hay una materia que se dedica a eso con profes a disposición, y sobre todo más capacitadas que nosotros, sino que hay otros formatos de escritura que vamos aprendiendo a medida que vamos cursando y que son previos a llegar a realizar un proyecto, y estos son principalmente escribir parciales y finales. Además, queremos resaltar que desde el profesorado también tenemos que hacer un ejercicio de escritura muy particular, que es la planificación de nuestras clases. Hablaremos también un poco acerca de esta práctica tan necesaria para el ejercicio de enseñar filosofía. Escribir parciales, comprender las preguntas y la intención del profe al preguntar lo que pregunta, redactar la respuesta a estas preguntas teniendo en cuenta el tiempo que tenemos para hacerlo o la extensión de palabras, no es fácil. ¿A quién alguna vez no le fue mal en un parcial por haber comprendido mal las preguntas o no haber respondido lo que el profe pedía? Por su parte, escribir finales no es lo mismo que escribir parciales, porque en esa instancia tenemos que elegir un problema o cuestión que nos interese de la materia, por más que la materia no nos interese en lo absoluto. Las preguntas de los parciales son preguntas relativas a lo visto en la clase hasta cierto momento, y en este sentido la intención de un parcial es poder tener por parte de los docentes un relevamiento de cómo viene el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Me parece que está bueno intentar ver los exámenes no como un obstáculo a superar, sino como parte de un proceso en el que estamos inmersos, que es el intento de comprender algunas cuestiones o temáticas filosóficas y los diversos modos en que los autores de diferentes épocas han intentado abordarlos. Eso como que le saca un poco el estrés y el protagonismo a la nota como tal. Las preguntas dentro de los parciales a grandes rasgos pueden ser de tres tipos. El primero es preguntas más de definición, como qué quiere o qué quiso decir tal autor con tal concepto o con tal idea, o qué es tal cosa para tal autor. O sea, preguntas que refieren a un concepto en particular que tenemos que definir o a una exposición sintética de la concepción de una autora respecto a algo. Por ejemplo, ¿qué es el dualismo en Descartes? Que son preguntas que son bien puntuales. Otro tipo de preguntas o de consignas es desarrolle la relación entre tales autores o desarrolle la idea X de tal autor. A veces suele confundir las preguntas ¿qué? Con las preguntas de desarrollo, y aunque son parecidas, la diferencia principal es que las preguntas de desarrollo implican no solo ese concepto en particular o esa idea en particular, sino todos los conceptos relacionados a esa idea o ese concepto. Entonces es importante como dar un marco de todo el proceso del autor o de cómo ese concepto se relaciona con la teoría más general del autor. En las preguntas a desarrollar, lo mejor es detenerse 2 minutos a pensar en cómo encarar la respuesta y en dónde vamos a focalizar. Aunque las preguntas a desarrollar son abiertas, hay que tener cuidado con no olvidarse que apuntan hacia algo y que escribir a medida que nos viene a la cabeza las ideas puede funcionar. Mucha gente hace los parciales de esa manera, pero lo que pasa es que si nos arrepentimos o nos dimos cuenta que empezamos mal a mitad de camino, tenemos mucho menos tiempo para volver a empezar y eso como que nos puede jugar muy en contra. Por ejemplo, en filosofía política, donde hay preguntas de relación entre autores, el profe suele recomendar hacer una mini guía, esquema o cuadrito de lo que vamos a decir y de lo que queremos destacar para relacionar a los autores, porque suele suceder que si no exponemos a cada autor y no llegamos a establecer las relaciones, que se nos acabó el tiempo.
como que en este sentido es importante pensar ya a los autores en la relación que nosotros queremos establecer. En estas preguntas es importante pensar la distribución del tiempo. Ahora con la virtualidad, los parciales suelen ser domiciliarios, como le decíamos antes, o sea que nos dan varios días para hacerlo, con lo cual contamos con el suficiente tiempo para no preocuparnos por esto, como sí sucede con los parciales sincrónicos, pero en general estos parciales domiciliarios suelen tener una X cantidad de caracteres o de palabras que podemos usar. Entonces tenemos que, si bien tenemos más tiempo y no nos tenemos que preocupar por eso, tenemos que controlar la cantidad de palabras que nos lleva a una respuesta, y en este sentido el esquema o pensar lo que queremos decir funciona de la misma manera. El último tipo de preguntas, o el tercer tipo de preguntas, es del tipo, ¿usted estaría de acuerdo o no con tal autor? Justifique. Este tipo de preguntas podríamos decir que son preguntas de toma de posición. Acá lo importante, nos parece, es no ser ingenuos teóricamente. Esto es presentar al autor de tal manera o que todo sea maravilloso, o sea, estoy súper de acuerdo con el autor, o presentar al autor como alguien que no sabe sumar 2 más 2. Para no caer en estos tipos de posiciones, quizás está bueno que si nos parece copado lo que el autor presenta, decir por qué nos parece copado o por qué estamos de acuerdo con el autor, reconociendo las preguntas que quedan abiertas o sin responder, o los problemas que el planteo que nosotros con el que estamos de acuerdo se le presentan. En el otro caso, si vamos a criticar el planteo de un autor, es importante reconstruirlo bien y que las críticas vayan como el hueso, o sea, al argumento. Que no sean críticas externas al argumento del autor, del tipo, este autor lo explica así, pero este otro lo explica de otra manera, o este autor dice esto, pero ahora se sabe qué, porque son críticas externas y a las cuales se les puede responder algo así como, sí, pero aquel otro autor supone tal y tal cosa y también va a tener problemas, o pedir simplemente tener en cuenta el contexto histórico, político y social en el que un autor escribe. Esto, bueno, también como le aplica cuando queremos hacer un final acerca de un autor, criticarlo o apoyarlo. Otras cosas a tener en cuenta previo al escrito, y más allá del tipo de preguntas que puedan aparecer en el parcial, es fijarse en la dinámica de las clases de la materia, ¿no? Fijarse en la extensión de los textos a leer. Si es mucho, en general, las preguntas son generales. Además, bueno, fijarse en cuánto se detiene cada profe en cada autor, o en qué se detiene de cada autor de cada texto, porque eso nos puede anticipar sobre qué preguntas va a hacer, ¿no? Además, está bueno siempre consultar qué tipo de respuestas espera, ¿no? O de un lado puede ser, por ejemplo, que diga, bueno, escriban todo lo que sepan. Entonces ahí sí podemos desarrollar, pero hay otros profes que prefieren que seamos acotados, que seamos concisos, que no chamurremos. Para poder llegar más preparados en distancia, también está bueno releer nuestros apuntes de clase, que bueno, nos van a permitir visibilizar en qué punto de los textos los profesores detuvieron más, o las interpretaciones que los profes realizan de los mismos. Otras estrategias, como mencionaba la maga, es armar un borrador de lo que vamos a querer escribir en nuestro parcial. Tomarnos un momento para leer detenidas las preguntas y armar un bosquejo con las ideas que queremos responder en cada una. Porque por los nervios del momento, como decía la maga, podemos empezar a redactar sin pensar mucho y luego salir de parcial y darnos cuenta que nos quedamos con varias cosas en el tintero. Prepararnos para un parcial cambia de acuerdo a su modalidad. Algunos son a libro abierto y otros que no. En estos parciales a libro abierto está bueno marcar bien nuestros apuntes, las citas que consideramos importantes o que han mencionado los profes, para acceder a ellas más rápidamente cuando estemos en el parcial. Y bueno, un consejo, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad, es releer el parcial antes de entregarlo, ¿no? Porque a veces un pequeño e inocente error de redacción puede modificar abruptamente lo que decimos, y en filosofía tenemos que tener sumo cuidado con los sentidos de nuestra escritura y los términos que utilizamos. Bueno, hay gente que se va a sentir más cómoda escribiendo mucho y hay gente que en 2 renglones ya puede terminar el parcial. Es importante respetar los modos de comprender y expresarse. A aquellos que son más largueros les va a resultar cómodo las preguntas a desarrollar, y quienes son concisos les va a resultar más cómodo las preguntas puntuales. Por eso a unos les va a costar más una cosa y a otros otras. En esas situaciones está bueno intentar consensuar entre la comodidad de uno y lo que el profe pide. Si son largueros y así se sienten cómodos, entonces las preguntas
puntuales extiéndanse, pero intentando en el último párrafo sintetizar la idea. Y si son escuetas en sus respuestas, cuando las preguntas son a desarrollar, lo importante no es comerse cosas, digamos, dar por asumido los conceptos. Entonces quizás estableciendo los puntos donde la argumentación es más importante y sin darla por supuesto, explayarse. La escritura es todo un descubrimiento, es un proceso personal de cada uno, digamos, y depende de cómo cada quien escribe y se expresa. Lo que acá decimos son consejos prácticos para que estas instancias sean menos estresantes, ¿no? Bueno, en ese marco, ahora hablemos un poco entonces sobre algunas estrategias para encarar los finales, sobre todo cuando tenemos que escribir un final sobre o acerca de un tema o en una materia que no nos interesó mucho o en la que no nos sentimos como muy cómodos. En estos casos podemos desarrollar algunas estrategias para la redacción de un trabajo que a priori ya lo concebimos como tedioso o como difícil o como un obstáculo. Una de las opciones es continuar investigando sobre un autor que nos haya interesado dentro del programa de la materia y ampliar leyendo otros textos, complementando con lo que vimos en la materia. Y para eso está bueno como mandarle un mail al profe, preguntándole qué le parece o si tiene algún material que recomiende. Otra estrategia, si no hubo ningún autor en particular que nos interesara, es revisar el programa, escogiendo la unidad que más nos haya interesado o que nos resulte más fácil también, pensar alguna posible relación entre los puntos que plantean las diferentes unidades, como sacar una idea general de la materia, también está bueno. Otra de las estrategias que podemos realizar es criticar a alguno de los autores, siempre y cuando, como decíamos antes, respetemos la importancia argumentativa que plantee el autor y no lo minimicemos. Y otra estrategia es relacionar a alguno de los autores o temas que tratamos en la materia con algún tema de nuestro interés, siempre y cuando la relación no sea muy forzada, y de nuevo está bueno como consultarlo con los profes, plantear más o menos en unas 200 palabras como resumen de trabajo que se le suele decir, lo que uno quiere hacer y comentárselo al profe. Está bueno porque, bueno, si te da el ok, ya tenés como el primer visto bueno, entonces no nos lanzamos tan en crudo. Bien, los trabajos finales en general tienen una determinada extensión que debemos respetar. Eso va a variar de acuerdo a si son materias de los primeros años, si son materias más avanzadas, si son materias de ciertas áreas. Para no extendernos o quedar más cortos con nuestros escritos, una primera recomendación es que, de nuevo, elaboren un borrador, un esquema o un resumen de trabajo de unas 200 palabras nomás. De esta manera podemos ir distribuyendo lo que nos va a llevar a escribir o las partes que va a tener nuestro escrito, la introducción, la argumentación y la conclusión, y cómo al interior de la argumentación se van a ir dividiendo ciertos apartados, si va a ser más histórico, más un análisis conceptual, más una posición política, más un análisis crítico. Consejitos para los que se extienden mucho, como recién mencionaba la Marti: intentar reformular de otra manera nuestras ideas sin extendernos tantos, huir de las oraciones subordinadas, esas oraciones re largas, donde no ponemos un punto en 5 renglones, intentar parafrasear también las citas de manera más acotada. A veces una cita puede estar súper linda, pero tiene 10 renglones y te saca un montón de espacio. Dejar de lado las introducciones extensas, que no son estrictamente necesarias, y utilizar bien las notas al pie de página. Con respecto a los que son más acotados, algunas de las estrategias que podemos utilizar son las citas, al revés que lo de los largueros, pero sin extenderse tanto, la explicación de conceptos que damos por sentado, redactar la historia intelectual del autor o hacer una cartografía de la discusión en donde se inserta el autor, el contexto en el que escribe, dar ejemplos para esclarecer lo que estamos intentando decir, en caso de que sea factible, y retomar también los apuntes de clase para situar un poco
dentro de lo que se dijo en la materia. Bueno, si bien el proceso de escritura es algo sumamente personal y que va construyendo cada uno, continuando con el objetivo de este podcast, podríamos resumir este proceso, digamos, generalizando en 3 etapas. Primero tenemos la elección de un tema, luego redactar el mismo y por último la revisión y corrección. Bueno, sobre la elección del tema ya estuvimos hablando un poco, pero lo importante es que tengan en cuenta que esta primera elección no siempre es definitiva. Durante el proceso de escritura podemos cambiar esas ideas que sostenemos en un principio o irnos a profundizar algún aspecto que nos llamó más la atención en este mismo proceso, ¿no? Entonces, muchas veces la primera elección del tema, la primera intención que tenemos de este escrito se modifica a lo largo del proceso. Con respecto a la redacción del escrito, es importante darnos los tiempos de escritura, ¿no? Ya que es necesario poder sentarse tranquilo para realizar este proceso. No se trata, como mencionamos en podcasts anteriores, de establecer una cierta cantidad de palabras a escribir por día, por ejemplo, sino establecer un tiempo en nuestra rutina para la escritura, sin perder la constancia de estas sesiones para que sean más fructíferas, ¿no? No es que, bueno, me siento una semana, después espero al mes que viene o una semana después porque se pierde un poco del proceso. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la escritura va muy de la mano de la lectura, ¿no? Entonces, estos periodos que decimos, bueno, hoy me siento 2 horas a escribir el final, capaz que te pasaste esas 2 horas leyendo porque necesitabas leer otro texto del autor o releer los textos. Entonces, tener en cuenta que la escritura siempre va de mano con la lectura y viceversa. Esto de establecer los tiempos y no cantidad de palabras puede evitar que nos establezcamos metas demasiado optimistas que después nos generen frustración. Para este momento, como dijimos en otro podcast, está bueno tener resúmenes de los textos con los que queremos trabajar, entonces eso nos agiliza un poco el proceso. Y finalmente, el proceso de corrección y revisión. Nosotros les recomendamos que tengan en cuenta un tiempo para realizar esta etapa, porque es importante, es sumamente importante dedicarse un tiempo a corregir los errores de redacción, las repeticiones y controlar que nuestra extensión cumpla con lo solicitado por la cátedra. Acá también podemos revisar que nuestro archivo cumple con todas las condiciones establecidas, ya sea el tipo de letra, el tamaño, la cantidad de páginas, la enumeración. Y este momento también está bueno citar y referenciar como lo establecen las normas APA, si no lo hemos hecho antes, ¿no? Y además está bueno poder compartirlo con algún compañero que lo pueda leer y recibir algún tipo de devolución antes de hacer la entrega final, ¿no? Porque nos puede dar confianza o podemos mejorar alguna cosa del escrito. Entonces está bueno, digamos, llegar no tan ajustado con la fecha de entrega para poder hacer esta revisión, compartirlo con algún compañero, etc. Bueno, finalmente queríamos hablar de un poquito de un ejercicio de escritura muy particular que se nos presenta desde el profesorado principalmente, que es la planificación de clases. En algunas materias y seminarios, este ejercicio de escritura, la planificación, también puede ser una de las opciones que tenemos a la hora de presentar un final, ¿no? Puede ser un escrito o puede ser la planificación de una clase o de una secuencia didáctica. Si bien hay un módulo pedagógico que los va a acompañar en la redacción de este tipo de escritura, no queremos dejar de lado esta tarea de la disciplina filosófica, más que todo para los que se dediquen a la docencia. En este tipo de escritura es importante sentirnos seguros con el tema que escogemos, porque de esta manera nos va a ser más fácil adaptar los contenidos para el nivel al que está destinada nuestra clase. Este ejercicio de escritura es muy particular porque constituye una especie de guión de lo que vamos a conversar con otros, en este caso con nuestros alumnos, que nos pueden responder, tienen sus dudas, y ya con una planificación previa nos va a garantizar o nos va a brindar más tranquilidad a la hora de estar en la clase. Es por esto que nosotros les traemos algunos factores que tendrían que considerar a la hora de sentarse a redactar una planificación. Primero que todo es adaptar los contenidos que pensamos enseñar al nivel del grupo de alumnos al que está destinado, ¿no? Lo que varios autores denominan una transposición didáctica. Si bien existen muchos manuales y libros de historia y de filosofía con los que nos podemos guiar, también depende de qué perspectiva le demos a nuestro plan de estudio, ¿no? Podemos hacer un plan de estudios más histórico o más seguir algún eje problemático, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta decisión
didáctica que tengamos, podemos ya sea usar estos manuales o recurrir a los textos fuentes de los autores, pero siempre se recomienda tomar pequeñas citas o textos breves para que se puedan analizar con una mayor profundidad. Otro factor a considerar son los intereses de nuestros alumnos. Si bien debemos amoldarnos a un diseño curricular que establece los contenidos que debemos enseñar, más que todo a nivel medio y nivel superior no universitario, siempre es posible encontrar confluencias entre lo que debemos enseñar y lo que les interesa al grupo de alumnos. Otro factor que debemos considerar es el contexto. Es casi imposible dar una clase dejando de lado la realidad que rodea a la institución educativa en donde nos insertamos a enseñar. Nuestra disciplina, particularmente la filosofía, nos brinda herramientas teóricas que nos permiten analizar la realidad y es un ejercicio sumamente fructífero e interesante para realizar en el aula. Aunque la mayoría de las veces nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero bueno, lo bueno de la filosofía es poder abrir la puerta a estas preguntas, ¿no? Otros factores, bueno, son considerar las condiciones en las que nos introducimos en el aula, ¿no? O sea, las características del grupo, los conocimientos previos que tienen estos alumnos, el tiempo de clase, los cuántos módulos vemos a los alumnos por semana, la institución en la que trabajamos. Y bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de sentarnos a planificar. Y finalmente, algo muy importante a considerar es ser coherente con los objetivos de nuestra planificación, ¿no? ¿Qué queremos generar en el aula? ¿Qué buscamos enseñar a nuestros alumnos? Bueno, esas son decisiones propias del trabajo docente que cada uno va a tener que realizar cuando asuman ese rol. Bueno, siendo este el último podcast 2021, esperamos haber compartido algunas herramientas de supervivencia, sobre todo para el primer año de cursado en donde todo parece mucho e inalcanzable. Lo sigue siendo después, pero bueno, uno se familiariza y mal que mal adquiere algunas seguridades, aunque sea solo la socrática. Les mandamos un saludo y esperemos que se encuentren muy bien.